Pues muy buenos días, soy la doctora Santa Ceballos, actualmente soy la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Epidemiología. Para mí pues es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y el tema que les voy a presentar es el panorama epidemiológico y sistema de vigilancia epidemiológica de la rabia humana. Es importante mencionar, el objetivo de esta sesión es dar a conocer el panorama epidemiológico, es decir, la situación actual que vive nuestro país en torno a la rabia y también cuál es el proceso, cuáles son los mecanismos de vigilancia epidemiológica que existen en nuestro país en torno a esta patología que es la rabia humana. Pues antes que nada, la situación epidemiológica es importante mencionar que la rabia actualmente está presente en todos los continentes excepto en la Antártida. Se estima que cada año causa alrededor de 60,000 defunciones en humanos y que más del 95% de ellas se registran en Asia y en África. El 80% de los casos en humanos van a ocurrir o están ocurriendo en zonas rurales. Y se estima también que el 40% de las personas mordidas por un animal sospechoso de padecer rabia son menores de 15 años. Este dato es muy importante ya que nos ubica en un, digamos, en un momento o nos ubica en un espacio en el cual pues nosotros sí identificamos que somos personas que vivimos en zonas pues obviamente en zonas rurales, ¿verdad? O si sabemos que nuestros habitantes hay menores de 15 años, es decir, jóvenes, niños, adolescentes, pues tenemos que tener muy encendidas estas alarmitas, estas antenas para identificar a esta población en riesgo o para identificarnos nosotros como población en riesgo si es que vivimos en este tipo de lugares. Aunque recuerden, pues hasta el momento, como les comenté, en todos lados hay casos de rabia. Ahora, hablando específicamente de la región de las Américas, recuerden que nuestro país, México, forma parte de la región de las Américas. La Organización Mundial de la Salud divide a los continentes o divide al mundo en 6 regiones. Una de ellas es la nuestra, la región de las Américas. Entonces, a partir de la implementación del Programa Regional de Eliminación de la Rabia Humana, transmitida por perro en 1983, se observa una disminución drástica en la incidencia de esta patología. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en 1983, en este año, se implementa un programa para, digamos que para validar o para certificar o para poder demostrar que la rabia en humanos transmitida por perros pues está en eliminación. Toda vez que se implementa este programa, ¿verdad? Y que se hace este paso a paso para verificar que es verdad que cada vez hay menos casos de rabia en humanos que es transmitida por perros, se dice que la incidencia disminuye. ¿Qué es la incidencia? La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad que nosotros vamos a identificar año con año. Entonces, como les comentaba, en el año 2020 se identifican 355 casos notificados de dicha enfermedad. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos porque como les comenté, pues anteriormente había muchos más casos identificados y toda vez que se implementa este programa, pues digamos que existen una serie de esfuerzos de diferentes componentes para poder ir poco a poco disminuyendo o desapareciendo la incidencia de rabia en el continente y también pues en el mundo, ¿no? Porque obviamente que esto tendría un impacto general. Entonces, ustedes pueden ver en el mapa central, en la región de las Américas, cómo se fueron presentando algunos de los casos de rabia. En color naranja tenemos los casos en Estados Unidos, que son de origen de Filipinas, y en color azul tenemos casos de rabia de otros animales. Por ejemplo, vemos rabia que se transmitió por gato. Tuvimos la presencia de 3 casos en Argentina, Brasil y Colombia. También tenemos registrada transmisión por otros como murciélagos, ustedes lo pueden ver en Estados Unidos, pero también en Brasil y en México. Entonces es importante que ustedes tengan identificados o que vayamos identificando poco a poco cuáles son estos animales o estos mamíferos que van a transmitir la enfermedad.
Ahora bien, ¿cuál es la situación en la región de las Américas nuevamente en torno a la rabia? Como yo les comentaba, a partir de la implementación del programa regional de la rabia humana transmitida por perro, esto lo vuelvo a recalcar, ya que nosotros estamos trabajando, o los países, los continentes, crean programas específicos para luchar contra la rabia transmitida, en este caso por perros o por ciertos animales domésticos. Entonces es importante que ustedes siempre sepan que este programa regional de eliminación de la rabia es rabia en humanos, la cual es transmitida en este caso por perros. Ya habíamos comentado que hubo un descenso en la incidencia de los casos. Vean ustedes como en la gráfica que podemos ver con color naranja y con color verde, pues tenemos el total de casos en humanos por año y por especie transmisora. Podemos ver cómo a partir de 1970, que es cuando tenemos un registro, pues podíamos identificar alrededor de 300 casos por año, incluso llegamos a un pico en 1990, 1992, en donde se logran registrar casi 400 casos de rabia. Y después, a partir de 1992, 1994, vemos un decremento o vemos cómo va disminuyendo este registro, este reporte o esta aparición de casos de rabia en humanos transmitido por estas especies o por estos animales. Ahora bien, ya vimos un poco de la situación en las Américas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en México? Bueno, en México contamos con un sistema de vigilancia específico para esta enfermedad, que es la rabia en humanos. Y vean ustedes cómo a partir de 1994 nosotros tenemos la implementación de lo que conocemos como el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el cual es un sistema que registra sistemáticamente con variables homologadas, ¿verdad? Esta patología, así como muchas más que se vigilan en nuestro país. Pues bueno, aquí en esta gráfica ustedes pueden identificar los casos confirmados a rabia humana transmitida por fauna urbana en México de 1994 hasta el año 2022. Recuerden que ahorita pues estamos arrancando el primer trimestre o terminando nuestro primer trimestre de 2023 y ya tenemos pues digamos un pequeño cierre, un pequeño avance el 2023, pero en esta gráfica ustedes vean cómo en 1994 por año se registraban alrededor de entre 18 y 20 casos, lo vimos en 1994, 95, 96, ahí por 1997 tenemos un pico y después viene un decremento con la implementación y el reforzamiento de acciones para prevenir obviamente la transmisión de esta enfermedad en humanos transmitida por, en este caso, pues los perros. Es importante aquí mencionar que los últimos dos casos de rabia humana transmitida por perro se notificaron en el año 2005 en el Estado de México. Ustedes lo pueden ver ahí. Posteriormente, pues hemos tenido la presencia de algunos casos, incluso este año pasado, este 2022 que va cerrando, tuvimos nuevamente la presencia en México de casos de rabia. Esto también lo vamos a discutir más adelante y vamos a discutir también o lo vamos a ligar con la importancia de la participación comunitaria en estos programas preventivos que existen en México para prevenir la rabia en humanos. En 2019, México fue el primer país en recibir la certificación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia humana transmitida por mordedura de perro como un problema de salud pública. Recuerden, y lo vamos a volver a ver más adelante, que no solo los perros transmiten rabia. Entonces, este programa en particular y estos esfuerzos de los cuales yo les estoy mencionando que se trabajaron en México, pues iban encaminados sobre todo a la transmisión de esta enfermedad, sobre todo en estos animales pues de compañía o animales domésticos o peridomésticos.
Ahora tenemos en esta gráfica los casos de rabia humana transmitidas por fauna silvestre. Recuerden que tenemos otro grupo de animales que pueden transmitir la rabia, en este caso también fauna silvestre. Este es un registro del 2006 al 2022. Y vean ustedes cómo pues en el periodo, digamos, de 2007 a 2011 tuvimos un registro importante relativamente. Sabemos que los números no son muy altos, sin embargo, pues recuerden, a partir de 2019 nosotros tenemos la certificación. Lo que nosotros estamos buscando es que obviamente cada vez haya menos presencia de este tipo de agresiones y por tanto, pues de estos casos. Ok, muy bien, pues a continuación tenemos en esta gráfica los casos de rabia humana transmitida por fauna silvestre registrados en México del 2006 al 2022. Aquí es importante mencionar que este tipo de casos siempre los vamos a ver, ya que la fauna silvestre es, digamos, aparte o independiente de la fauna doméstica o la fauna que podemos nosotros identificar como en animales de compañía. Ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, como por ejemplo los perros. En este caso estamos hablando de murciélagos principalmente. Vean ustedes cómo del 2007 al 2011 tuvimos una presencia importante de agresiones. Estas agresiones sobre todo se dan en personas, pues obviamente que se acercan a estos nichos ecológicos. Conocemos como un nicho ecológico a las áreas naturales en donde habitan estos animales y que digamos, en parte son invadidas por nosotros los humanos, ya sea por actividad económica o por actividad recreativa, ¿no? Por realmente ingresar tal vez a áreas en donde habitan este tipo de animales y que pues ahí se da la agresión, una agresión fortuita, este tipo de accidentes. Aquí vemos en la gráfica como en 2022 tenemos la presencia de 3 casos de rabia en humano transmitido por fauna silvestre. 2 de ellos sucedieron en Oaxaca y 1 en Jalisco. Ahora, desde el 2006 tenemos un total de 28 casos registrados y es importante mencionar que la letalidad de esta enfermedad, de la rabia, es hasta el momento del 100%. ¿Qué significa que tenemos una letalidad del 100%? Significa que todas las personas que han sido agredidas y que han sido confirmadas a rabia han fallecido. Entonces, esto es muy importante porque debemos de tener la conciencia de pues tomar las precauciones necesarias para evitar pues el contacto fortuito o el contacto intencionado, ya sea con fauna, sobre todo con fauna silvestre, la cual pues no está de ninguna manera protegida contra ser portadores del virus y por tanto transmitirnos la enfermedad. Hablando de casos probables y confirmados de rabia en México en el periodo del 2009 al 2022, ustedes pueden ver pues en esta gráfica cuál es el comportamiento. En color verde, que es la línea superior, tenemos los casos probables y en color rojo, que es la línea inferior, tenemos los casos confirmados. Entonces, más adelante vamos a mencionar acerca de las definiciones operacionales, pero obviamente ya pueden ustedes irse dando una idea de que dentro de nuestras definiciones operacionales contamos con la definición de caso probable y de caso confirmado, es decir, de cuántos probables estamos hablando versus los que se van confirmando según obviamente un estudio de laboratorio. Aquí es importante recalcar, y lo vamos a ver más adelante, que todos los casos de rabia confirmados, decimos que están confirmados porque cuentan con una prueba de laboratorio específica para identificar el virus. Entonces, vean ustedes, en esta gráfica es importante mencionar también que todos los casos fueron transmitidos por animales silvestres, a excepción de un caso que tuvimos el año pasado en Nayarit. Ahora yo les comentaba que en México contamos con un sistema para realizar la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad. Un sistema de vigilancia que cuenta con diferentes módulos, que cuenta con diferentes componentes para llevar a cabo pues la vigilancia exitosa, ¿no? Como su nombre lo indica. Ahora hablando de la clasificación en CIE-10 de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, que son de notificación inmediata, como en este caso lo es la rabia, tenemos 3 clasificaciones.
La primera clasificación es de rabia selvática, que es cuando habitan animales silvestres como murciélagos, mapache y zorros. La codificación de CIE-10 es A820. Tenemos rabia urbana, cuando nos referimos a perro, gato y otros animales en contacto estrecho con el hombre. La codificación en CIE-10 es A821. Y finalmente tenemos rabia sin otra especificación, que podemos encontrarla en el CIE-10 como A829. Aquí es importante mencionar que rabia selvática es un homólogo para rabia silvestre, que es la adaptación que utilizamos en México y que según las recomendaciones de la OMS y OPS, nuestra terminología es rabia silvestre. Recuerden que rabia selvática y rabia silvestre son homólogos. Sin embargo, como rabia selvática tiende a causar confusión con animales de la selva, pues nosotros estamos utilizando la terminología de rabia silvestre. Ahora, existen diferentes ciclos epidemiológicos de la rabia humana. Tenemos la rabia urbana, que es transmitida por perros y gatos, siendo los perros el principal reservorio, es decir, causa el 99% de los casos, ya que pueden eliminar el virus por medio de la saliva y en promedio de 3 a 10 días antes de que se manifieste la enfermedad. Esto incluye los animales de interés económico. Un animal de interés económico nosotros lo vamos a identificar como aquel que puede estar en contacto estrecho con el hombre, es decir, un animal que nosotros tengamos en nuestra casa, que no sea tal vez un perro o un gato, sin embargo, que convivimos con él como si fuera una de nuestras mascotas, aunque pudiera ser, digamos, un animal exótico o un animal que comúnmente pues no estaría dentro del domicilio, se va a tomar como un animal de interés económico si está conviviendo con nosotros, si está en la casa y pues obviamente hubiese una serie de eventos que nos llevaran a pensar que puede haber un caso de rabia urbana. Ahora también tenemos lo que es la rabia silvestre. Esta es transmitida por mamíferos, especialmente por murciélagos, zorrillos, zorros, coyotes, pumas, mapaches u otros. Esto es importante que ustedes lo sepan. Estas serían nuestros dos grandes rubros, la rabia urbana y la rabia silvestre. Ahora, un poco poniéndonos en contexto, en México en enero del 2023, hace escasos 2 o 3 meses, tuvimos nosotros la publicación de un aviso epidemiológico. Este aviso epidemiológico se lleva a cabo por parte de la Dirección General de Epidemiología el 20 de enero del 2023. Este aviso epidemiológico, como su nombre lo indica, es un aviso epidemiológico de rabia urbana. ¿Qué es lo que pretendemos con este aviso epidemiológico? Pues lo que pretendemos es comunicarle a todos aquellos que llevan a cabo la vigilancia epidemiológica, todos aquellos que llevan a cabo la atención médica, es decir, todos aquellos que brindan atención médica a una persona, todo el personal de salud, que bueno, tenemos que estar muy atentos ante la presencia de ciertos signos o síntomas que pudieran hacernos pensar que estamos ante un caso sospechoso, probable y o confirmado de rabia, según, digamos, el momento en el que identificamos la presencia de la sintomatología en las personas que acuden a solicitar la atención médica. También lo hacemos para decirle a todos aquellos que realizan la vigilancia epidemiológica que es importante coordinarnos y comunicarnos con otros componentes para estar atentos a la presencia de esta enfermedad. Recuerden, yo les decía, en México desde hace ya varios años no contábamos con la presencia de casos de rabia. Sin embargo, recuerden que nos encontramos en un periodo post-pandémico. Tuvimos, pues obviamente, la presencia de la enfermedad por SARS-CoV-2, tuvimos una pandemia y esto llevó a, digamos, a un cambio en la forma en la que se hacía la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Pues porque la gente muchas veces dejó de acudir al centro de salud o porque disminuyó quizá también la demanda por enfermedades que no eran propiamente respiratorias. Entonces eso llevó obviamente a un cambio en el comportamiento, en el registro de las enfermedades y nosotros debemos de estar siempre pendientes
siempre conscientes de que la vigilancia epidemiológica debe mantenerse, de que hay otras enfermedades diferentes tal vez a la que nos parecía más importante en el momento de la pandemia, pero pues la pandemia no desapareció el resto de otras enfermedades, sino que pues obviamente pudimos haber tenido un menor registro. También así recuerden que hay otras estrategias como puede ser la vacunación o otras estrategias que van ligadas a la medicina preventiva o a la prevención de enfermedades que pues no se llevaron a cabo tanto como lo veníamos haciendo previamente. Y pues este aviso epidemiológico nos dice que hay que estar alertas, que hay que retomar, que hay que redoblar esfuerzos, que hay que coordinarnos y que hay que comunicarnos, que tenemos que estar siempre muy pendientes de las personas al momento de solicitar la atención y de qué signos y síntomas presentan y si estos son compatibles con la enfermedad que en este momento pues estamos hablando, que es la rabia humana. Como les comenté, para realizar la vigilancia epidemiológica, contamos con un manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la rabia humana. Este manual fue actualizado en febrero del presente año. Esta es nada más la portada para que ustedes puedan identificarla. Es importante que ustedes sepan que este manual es de acceso al público, que es gratuito, que lo pueden descargar, que está al acceso de todos. Lo podemos buscar o identificar desde la página de www.salud.gov.mx o bien colocando en el buscador que ustedes prefieran Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia de la Rabia Humana o Manual de Procedimientos de Rabia en DGE, es decir, hay varias formas en las cuales nosotros podemos buscar este manual. Como les comenté, el manual se puede descargar, está en formato PDF, es gratuito para todos ustedes y los invitamos a que lo consulten, a que lo revisen, a que lo analicen y que en el momento en el que ustedes deseen, si identifican alguna forma en la cual nosotros podemos perfeccionarlo, pues todos los comentarios son bienvenidos para nosotros en la Dirección General de Epidemiología. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este manual? Este manual tiene objetivos muy particulares, muy específicos, pero el objetivo general es proporcionar los lineamientos específicos para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica de esta patología. ¿Para qué? Para poder obtener información de calidad que nos oriente a implementar acciones preventivas y de control que sean eficaces. Ahora, cuando nosotros hablamos de información de calidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a información que sea completa, que sea veraz y que sea oportuna. Estos tres, digamos que estos son los tres pilares cuando hablamos de calidad en información. Este manual también tiene objetivos específicos como lo pueden ser, aparte de proporcionar estos procedimientos específicos para llevar a cabo la vigilancia, pues establecer los lineamientos, por ejemplo, para la toma, el envío y el procesamiento de las muestras de laboratorio. Este también es un pilar fundamental para que nosotros podamos ir clasificando o reclasificando nuestros casos. Recuerden que yo les mencionaba que la rabia es una patología en la cual cuando nosotros decimos que tenemos un caso confirmado es porque tenemos una prueba de laboratorio específica que nos da esta, digamos, esta pauta o que nos da esta asertividad. Es importante entonces que nosotros sepamos que siempre que tengamos un caso que cumple con una definición operacional de caso probable de rabia, nosotros vamos a llevar a cabo la toma de muestras, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante y también los invito a leer nuevamente el manual en donde viene descrito detalladamente todos los procesos, todas las metodologías y todas las, digamos, todas las diferentes formas y los diferentes momentos en los que nosotros debemos de llevar a cabo la toma, envío y procesamiento de muestras. También nos va a definir las áreas en las cuales nosotros vamos a hacer análisis de información, la forma en la que vamos a llevar a cabo el análisis de la información, cómo nosotros también vamos a llevar a cabo la emisión de recomendaciones toda vez que contemos con la información de calidad, es decir, con información completa, veraz y oportuna. Y finalmente también dentro de los objetivos del manual se encuentran el proveernos de los mecanismos
de difusión y uso adecuado y correcto de la información para la toma de decisiones. Recuerden que la vigilancia epidemiológica la llevamos a cabo, la realizamos para obtener información que sea útil para nuestros tomadores de decisiones, para que nuestros regentes en salud o para que nuestros regentes en gobierno tengan información, tengan un respaldo fidedigno con el cual se pueda tomar una decisión para cortar una cadena de transmisión, para evitar una muerte o para evitar la transmisión de alguna enfermedad. Entonces, vean ustedes la importancia de que nosotros conozcamos cómo se obtiene la información, cómo se procesa la información y cómo se presenta. Entonces, este manual nos va a dar esas directrices. Ahora, existen diferentes mecanismos para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. Nosotros contamos con metodologías y procedimientos para llevar a cabo esta actividad. Es importante mencionar que dentro de la periodicidad de la notificación de la rabia, recuerden, nosotros tenemos rabia silvestre, rabia urbana, ya tenemos ahí nuevamente para recordar las claves de CIE 10, rabia silvestre A82.0, rabia urbana A82.1. Nosotros tenemos diferentes pues mecanismos y periodicidades, pero la notificación de la rabia es de manera inmediata, es decir, en las primeras 24 horas que nosotros identificamos un caso, nosotros debemos llevar a cabo la notificación. Ahora, en torno a la rabia, nosotros llevamos a cabo lo que es vigilancia convencional mediante un sistema que ustedes conocen, que es el SWIBE. Nosotros contamos con un estudio epidemiológico de caso, contamos con un estudio epidemiológico de brote, llevamos a cabo el registro nominal de los casos, realizamos búsqueda activa de casos, también hacemos vigilancia basada en laboratorio y vigilancia de la mortalidad. Todos estos son los diferentes procedimientos, los diferentes mecanismos mediante los cuales nosotros llevamos a cabo la vigilancia epidemiológica y nuevamente, como les comenté, la periodicidad de la notificación de la rabia es inmediata. Nosotros actualmente contamos con un sistema especial de vigilancia epidemiológica. Como les comenté, tenemos un manual específico, tenemos un sistema especial y este sistema especial tiene ciertas características. Dentro de las características más importantes es que nosotros vamos a llevar un registro nominal de cada uno de nuestros casos, es decir, vamos a recabar dentro de la información que nos solicita nuestro estudio epidemiológico, también lo vamos a ver más adelante, pues características inherentes a la persona como son su nombre completo, su sexo, su edad, su entidad de nacimiento, su entidad de residencia, las fechas en las cuales, por ejemplo, se vivió la agresión, cuándo inicia, sus signos y síntomas, es decir, una serie de elementos que nos van a permitir realizar un análisis completo nuevamente para la toma de decisiones. Ahora, para hacerlo tenemos definiciones operacionales. Contamos con 3 definiciones operacionales. La vigilancia epidemiológica, digamos que inicia con un disparador o se arranca con un disparador y para nosotros este disparador lo conocemos como definiciones operacionales. Para rabia humana contamos con 3 definiciones operacionales. Vamos a hablar de cada una de ellas. La definición operacional de caso sospechoso de rabia humana es toda persona de cualquier edad y sexo con antecedente de contacto con un animal sospechoso de padecer y transmitir la rabia. Todos los mamíferos son capaces de padecer y transmitir la rabia. Entonces es importante mencionarlo. Ahora, de estos animales, la característica u otra de sus características es que el animal se encuentre desaparecido, en observación clínica o que haya fallecido. Entonces, toda persona de cualquier edad y sexo que tenga el antecedente de contacto con un animal sospechoso de padecer y transmitir la rabia, que aquí entran, como les dije, todos los mamíferos y los animales silvestres sobre todo, el cual se encuentre para los animales que nosotros
pues tenemos, digamos, dentro de nuestro domicilio o peridomiciliados, desaparecido en observación clínica o haya fallecido. Ese es nuestro caso sospechoso de rabia. Ahora, ¿cuál es nuestro caso probable de rabia? Toda persona de cualquier edad y sexo con síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, ya en un bloque anterior ustedes los habían visto. Vamos a mencionar rápidamente. Puede ser cefalea, hidrofobia, fiebre, dolor en el sitio de la lesión, angustia, incluso puede haber convulsiones y u otros, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que esta serie de signos y síntomas pues tienen un componente neurológico importante y que tenemos siempre que tenerlos muy presente. Entonces, el caso probable es aquella persona de cualquier edad y sexo con síntomas de la enfermedad, esto es importante, con síntomas de la enfermedad. No porque me llega una persona que me dice, ay, es que yo aquí tengo una lesión, tengo una agresión o tuve una agresión, ya con eso es un caso probable. No, no. Un caso probable es una persona que tiene síntomas de la enfermedad y que aparte tiene el antecedente de contacto con un animal sospechoso de padecer y transmitir la rabia, ya dijimos todos los mamíferos, o con antecedente de contacto con animal con rabia confirmada. Esto es muy importante. ¿Quién va a confirmar? El laboratorio. Ahora, ¿quién es un caso confirmado? Recuerden que nosotros vamos a identificar al caso sospechoso, incluso este caso sospechoso lo podemos reclasificar como probable y posteriormente reclasificarlo como confirmado. O bien, podemos identificar un caso probable, es decir, ya una persona que llega con el antecedente de la agresión de un mamífero que no sabemos dónde está o que falleció o que está en observación y que la persona ya presenta signos y síntomas compatibles con rabia, ¿no? Ese es nuestro probable. Y después viene la reclasificación de confirmado. ¿Quién va a ser el caso confirmado? Pues es esta persona o defunción que fue un caso probable de rabia humana, que presentó síntomas de la enfermedad más una o ambas de las siguientes condiciones: antecedente de transmisión rábica y o resultado positivo por laboratorio a rabia. Es decir, si nosotros tenemos una persona o identificamos una defunción que cumplía con definición operacional de caso probable de rabia, ¿verdad? Y esta persona presentó síntomas compatibles con la enfermedad y aparte obtuvo un resultado de laboratorio confirmado a rabia, pues es un caso de rabia en humano. O bien, si esta persona o esta defunción que identificamos nuevamente cumplía con una definición operacional de caso probable, presentaba síntomas de la enfermedad y aparte ya había un antecedente de transmisión de rabia, es decir, un antecedente, un ligue epidemiológico, tiempo, lugar y persona. Ya teníamos confirmada que en esa región había casos de rabia, entonces consideramos un caso confirmado de rabia humana. Y siguiendo con la parte de las definiciones operacionales, vamos a tener un pequeño ejercicio en el cual vamos a presentarles ejemplos reales de las entidades federativas que nos enviaron o que nos notificaron casos o personas, ¿verdad? Y que nosotros pues vamos a intentar de clasificarlas o de colocarlas en la casilla de la definición operacional que le corresponda. Entonces vamos a ver un poco si identificamos nuestras definiciones operacionales. Nuestro primer ejemplo, nuestro primer caso es un paciente masculino de 6 años de edad, ¿verdad? Acude a solicitar atención médica, un paciente masculino de 6 años de edad que refiere mordedura en pierna derecha por perro de un vecino hace 3 horas y del cual se desconoce el antecedente de vacunación. La madre refiere que el perro habita dentro de la casa y que el dueño del perro refiere que éste presenta un comportamiento normal en la última semana.
¿Qué definición operacional sería la adecuada para este caso? ¿Es un caso sospechoso? ¿Es un caso probable? ¿O es un caso confirmado? Este caso no cumple con definición operacional para ninguna de nuestras tres definiciones operacionales o clasificaciones. Recuerden, nuestra definición de sospechoso tiene ciertas características que tienen que ver en este caso con el animal que aquí no se cumplen. En el caso de la definición operacional de probable, hay ciertas características que tienen que ver con la persona agredida, con la persona que solicita la atención médica, que aquí tampoco se cumplen. Y finalmente, nuestra definición de confirmado también tiene ciertas características que tienen que ver con la transmisión o un resultado de laboratorio que tampoco tenemos presente en este primer ejemplo. Segundo ejemplo, acude un paciente femenino de 26 años de edad que refiere agresión en dedo índice de la mano derecha por un murciélago en una cueva hace un día. ¿Qué definición operacional pudiera caber dentro de lo que nosotros ya analizamos? Caso sospechoso. Recuerden, el sospechoso es cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo, que es agredida por un animal capaz de transmitir la enfermedad. Dijimos que eran los mamíferos. En este caso, pues tenemos un murciélago. Y otra característica es que desconocemos el paradero del animal o que el animal está en observación o que el animal pues fallece. En este caso, pues inferimos que la persona desconoce dónde está este animal que la agredió y cuenta como una definición operacional de caso sospechoso. Tercer ejemplo, acude un paciente femenino de 33 años que refiere que en los últimos días su perro presentó salivación excesiva, hubo un cambio en el comportamiento e inclusive ella nos menciona que la mordió en la muñeca derecha. ¿Qué definición operacional podemos nosotros pensar? Es una persona femenino de 33 años, tiene pues un animal de compañía en casa, que hay un cambio en el comportamiento de este animal, digamos, de compañía o en esta mascota y que incluso la agredió. Esto es un caso sospechoso. Recuerden, una persona que es agredida por un animal que puede estar en observación, que puede haber muerto o bien que desconocemos el paradero. Aquí tenemos un cambio en el comportamiento y una agresión. Dice, 3 días posteriores a la consulta, el perro muere. La muestra encefálica es enviada al INDRE y resulta positiva para rabia. ¿Cómo clasificamos el caso de la paciente de 33 años? Es un caso probable. Recuerden, el caso probable es toda persona de cualquier edad, de cualquier sexo, que tiene el antecedente de haber sido agredido por un animal, ¿verdad? Ya les dije, cualquier mamífero, puede ser doméstico, que tuvo un cambio en el comportamiento y en este punto el animal ya tiene un resultado positivo para rabia. Finalmente, la dueña refiere que 9 familiares suyos estuvieron en contacto con el perro, 3 de ellos con exposición grave. ¿Cómo vamos a clasificar a estos 3 casos con exposición grave? Como casos probables, ¿sí? Nuevamente tenemos varios elementos presentes como son el cambio en el comportamiento y un resultado positivo de laboratorio para el animal. En este caso, el resultado positivo es para el animal, por lo tanto, los casos se consideran como casos probables ya que tuvieron una exposición grave. Finalmente tenemos aquí otro caso, acude a consulta un femenino de 29 años de edad que refiere cuadro clínico de 2 a 3 semanas de evolución.
Actualmente presenta síntomas neurológicos. Posterior al interrogatorio, menciona que su gato la mordió hace un mes, mismo que murió 3 días después de dicha agresión. Este es un caso probable. Recuerden, nuevamente tenemos a una persona que tiene una agresión de un animal, de un mamífero, un animal que puede transmitir la rabia y que tuvo un cambio en el comportamiento, ¿sí? Este ejemplo lo vivimos no hace mucho tiempo, nos llegó esta notificación de una persona que había sido agredida, ¿verdad? Por su mascota al interior del domicilio y que identificó que había habido un cambio en el comportamiento. Cabe aclarar en este ejemplo incluso que el animal no contaba con un antecedente de vacunación. Entonces vean ustedes la importancia también de que nosotros pues promovamos la parte de la promoción, la prevención, pues obviamente tanto en nosotros como en pues cuando tenemos animales que conviven también, ¿no? Hacerlo. Finalmente tenemos este ejemplo. Acude a consulta un masculino de 25 años de edad que refiere agresión por una rata que tenía espuma en la boca. Esto es más común de lo que todos ustedes pueden imaginar. Digan, ¿cumple con definición operacional de caso sospechoso, de caso probable o de caso confirmado? ¿Ustedes qué creen? No, no cumple definición operacional. Recuerden que los animales capaces de transmitir la rabia son los mamíferos y las ratas son roedores. Eso es bien importante porque pues muchas veces nos llega toda la documentación bien llenada, bien bonita, bien completita, con todas las fechas, pero pues la agresión no es por un mamífero. Muy bien, recordemos una última vez las definiciones operacionales, nuestros disparadores de la vigilancia epidemiológica. Caso sospechoso, persona de cualquier edad y sexo con antecedente de contacto con un animal sospechoso de padecer y transmitir la rabia. Todos los mamíferos son animales capaces de padecer y transmitir la rabia, el cual se encuentre desaparecido en observación clínica o haya fallecido. Nuestro caso probable es una persona de cualquier edad y sexo que tiene síntomas de la enfermedad y con antecedente de contacto con un animal sospechoso de padecer y transmitir la rabia o con antecedente de contacto con un animal con rabia confirmada. Y finalmente, el caso confirmado de rabia en humano es una persona o una defunción que cumplía con definición de caso probable de rabia humana, que presentó síntomas compatibles con la enfermedad, más una o ambas de las siguientes condiciones: que ya exista el antecedente de transmisión rábica en el lugar en el que se encuentra identificada la persona y o que tiene un resultado positivo por laboratorio a rabia. Esto es muy importante recordar. Ahora, ¿cuáles son las acciones ante los casos por nivel técnico administrativo? Recuerden que nosotros contamos con 3 niveles técnico-administrativos: el local, el jurisdiccional y el estatal. También tenemos un 4.º nivel, que es el nivel federal, representado por quienes nos encontramos en la Dirección General de Epidemiología, hablando de vigilancia epidemiológica. Y existen diferentes acciones y funciones que van a realizarse dependiendo del lugar en el que nos encontramos o del nivel técnico en el que nos encontramos. Pero pues lo más importante, el nivel local, que está representado por nuestras unidades médicas que brindan atención. Lo primero es brindar atención médica a la totalidad de los casos. Todos los casos, sean sospechosos, sean probables, deben haber recibido atención médica. Los pongo en antecedente. Uno de nuestros últimos casos solicitó atención médica hasta en 5 ocasiones antes de que alguien pudiera identificar que cumplía con definición operacional, primero de sospechoso y después de probable, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros tengamos frescas nuestras definiciones operacionales. Si no tenemos la mejor memoria, recuerden, podemos tener un pequeño acordeón, un pequeño recordatorio, un pequeño blog de notas, porque siempre vamos a tener la posibilidad
de identificar a una persona que cumpla con definición operacional de caso sospechoso o probable. Sin embargo, pues como bien se dice, los ojos no ven lo que la mente no sabe, entonces es muy importante tener muy frescas nuestras definiciones operacionales. El nivel local también debe de identificar el 100% de los pacientes que cumplan con definición operacional de caso sospechoso y probable y notificar el 100% de los casos, tanto sospechosos como probables, en las primeras 24 horas de su detección. Es decir, la notificación de los casos sospechosos y probables es inmediata. A partir de que yo, unidad médica, identifico que la persona cumple con definición operacional, yo tengo que notificar. ¿Y qué es notificar? Yo debo llenar su estudio epidemiológico de caso y llevar a cabo una serie de pasos que van a terminar en que nosotros en el nivel federal pues tengamos ese estudio epidemiológico bien llenado, completo, con toda la información y con todas las fechas que se requieren y o en los casos probables pues que corresponda también que venga toda la información acerca de la toma y el envío de las muestras correspondientes. Es importante mencionarles, aquí debemos de hacer la notificación a través de Notinmed, de nuestro sistema de notificación inmediata, y debemos elaborar y adjuntar el estudio epidemiológico de caso de rabia, conocido como EpiRab. Este estudio epidemiológico, la unidad, el hospital, el centro de salud o a donde haya acudido la persona a solicitar atención médica, es decir, sea un centro de salud o sea un hospital de segundo o de tercer nivel, se debe de llenar el estudio epidemiológico y se tiene que compartir con su jurisdicción sanitaria y también enviarlo a través de la vía de Notinmed. Ahora, una pregunta que muchas veces nos hacen es que, doctora, yo en mi unidad no tengo epidemiólogo. Yo en mi unidad, mi centro de salud es muy pequeñito y no tengo área de epidemiología. ¿Quién va a llenar el estudio epidemiológico? Recuerden, nuestra norma 017 nos lo indica. El médico tratante es el responsable del llenado de la totalidad de la documentación que corresponde a nuestro paciente. El estudio epidemiológico es parte de la documentación obligatoria y reglamentaria que debe ser llenada por el médico para todas las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Si yo soy el médico de mi unidad, si yo soy el médico tratante, es mi obligación llenar el estudio epidemiológico y llevar a cabo la notificación de los casos. No hay justificación si es una unidad pequeña, no hay justificación si es una unidad grande con un área de epidemiología de vacaciones o con un área de epidemiología solamente de turno matutino y que en la tarde no tengo epidemiólogo. Esa no es una justificación para no llevar a cabo el correcto llenado del estudio epidemiológico y la notificación del caso. Esto es un mensaje muy importante para todos los estudiantes de medicina, para todos nuestros médicos pasantes, para todos nuestros médicos internos, para todos nuestros médicos adscritos, para nuestros médicos generales, nuestros médicos especialistas y subespecialistas de las diferentes ramas de la medicina. Si yo soy el médico tratante, yo tengo la obligación de llenar el estudio epidemiológico y realizar la notificación. No hay justificación y recuerden, los epidemiólogos hacemos mucho más que llenar estudios epidemiológicos. Volviendo al tema, otra de las actividades principales que debe llevar a cabo el nivel local es la adecuada toma de muestras al 100% de los casos probables con síntomas. Esto es muy importante. Un paciente que cumple definición de caso probable, un paciente que tiene síntomas compatibles con rabia, debe de llevarse a cabo el 100% de las veces la toma de muestras para su envío a la jurisdicción sanitaria. Ahora, esto se realizará a partir del 8º día posterior a la fecha de inicio de signos y síntomas. Esto también es muy importante.
La toma de muestras se realiza a partir del 8º día posterior a la fecha de inicio de signos y síntomas. Por eso es importante que al momento de hacer el interrogatorio del paciente y al momento de llenar el estudio epidemiológico, nosotros seamos muy claros, muy puntuales en cuál fue la fecha de inicio de signos y síntomas. Lamentablemente, hemos tenido la notificación de algunos casos sospechosos y probables en donde tenemos discrepancia en las fechas, es decir, nos puede llegar un estudio epidemiológico que dice que la fecha de inicio de signos y síntomas es un día y a los 2 o 3 días recibimos un resumen clínico o recibimos una actualización de este estudio epidemiológico donde ya viene una fecha diferente de inicio de signos y síntomas. Y esto pues obviamente va a causar pues que haya conflicto al momento de contabilizar nuestro día 8 para la toma de muestras. Entonces, por favor, es muy importante hacer preguntas dirigidas y puntuales con nuestros pacientes o bien si nuestro paciente no es capaz de darnos la información con su acompañante o con su tutor acerca de cuándo se identifica el inicio de los signos y los síntomas. Esta fecha es de suma importancia porque va a marcar la diferencia para llevar a cabo una adecuada toma de muestras y por tanto pues un diagnóstico de calidad. Bien. Si el caso probable muere previo a la toma de muestras, es importante mencionar que se debe de llevar a cabo la toma de muestras post-mortem dentro de las primeras 24 horas posteriores a la defunción. Entonces, un punto importante a mencionar es la comunicación médico-paciente. Esta relación médico-paciente, médico-familiar, tiene que ser respetuosa, tiene que ser abierta, pero también tiene que ser clara. Recuerden que la letalidad de la enfermedad es de un 100%. Si nosotros tenemos un caso probable y este caso fallece antes de que nosotros podamos tomar pues las muestras ante mortem, nosotros vamos a tener ya que tener sensibilizado al familiar, al tutor, para que nos permita llevar a cabo la toma de muestras post-mortem. Y créanme, es un trabajo pues muy difícil, es una situación muy difícil, pero pues todos nosotros como médicos tratantes debemos de estar preparados y preparar también y hablar con sinceridad y explicar claramente cuáles son los riesgos si es que nuestro caso probable llegara, ¿verdad?, a fallecer o si nuestro caso sospechoso pasase a probable, debemos explicar claramente cuál es la sintomatología y cuál es el pronóstico para este paciente y tener sensibilizados, como les comenté, para que este proceso de toma de muestras pues no se vea interrumpido. Existen otras acciones a nivel local que tenemos que llevar a cabo. Una muy importante, pues se liga un poco al comentario previo. Cuando nosotros tenemos una defunción en un caso probable a rabia humana, también se debe de notificar de manera inmediata a la jurisdicción sanitaria. Si yo soy un médico que trabajo en una unidad privada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que notificar a la jurisdicción sanitaria correspondiente. Todas las unidades médicas, públicas y privadas, de cualquiera que sea nuestra institución, tenemos la obligación de notificar el 100% de nuestros casos sospechosos y probables, así como de notificar el 100% de las defunciones en casos probables de rabia a nuestra jurisdicción sanitaria. No es justificación si yo soy una unidad privada el no llevar a cabo la notificación. Entonces, para todas esas unidades públicas y privadas, sobre todo las unidades privadas que puedan desconocer quién es la jurisdicción sanitaria que les corresponde, yo creo que es un muy buen momento para pues subir a nuestra área administrativa y preguntar qué jurisdicción sanitaria me corresponde, qué
cuáles son los formatos que tengo que llenar y que por favor pues se los proporcionen y que empiecen a tener una buena comunicación y colaboración pues con la parte de la gerencia en materia de vigilancia epidemiológica. También es importante que el nivel local participe en las capacitaciones en materia de vigilancia epidemiológica y que participe también en las acciones de prevención y control. También un punto muy importante del nivel local pues es participar en la investigación del caso, ¿no? Todo lo que sucede alrededor de un caso sospechoso, alrededor de un caso probable y más alrededor de un caso confirmado, pues es importante que nuestro nivel local, todas nuestras unidades médicas, nuestro nivel jurisdiccional también esté 100% involucrado y en conocimiento de cada uno de los casos, si es que estos fueran casos confirmados sobre todo. Aquí un pequeño esquema de las acciones del nivel local ante casos de rabia. Si cumple una definición operacional de caso sospechoso o de caso probable, recuerden realizar la notificación inmediata del 100% de estos casos a la jurisdicción sanitaria. Tengo 24 horas. Doctora, es viernes, tienes 24 horas. Doctora, es sábado, tienes 24 horas. Es decir, no importa si es festivo, si es fin de semana o si es puente, si es Navidad o si son vacaciones de verano, nosotros tenemos 24 horas como máximo para llevar a cabo la notificación. Recuerden, nuestro médico tratante es quien tiene la responsabilidad de llenar el estudio epidemiológico, de hacer la notificación vía Notinmed y también de hacer el llenado o la elaboración de un resumen clínico que acompañará a estos documentos para poder llevar a cabo nosotros la investigación. Ahora, si yo tengo un caso probable que tiene síntomas neurológicos compatibles con rabia, esto es muy importante, síntomas neurológicos compatibles con rabia. Hemos recibido notificación de casos que tienen síntomas neurológicos que no son compatibles con rabia o tienen otros síntomas no neurológicos, no compatibles con rabia y por tanto no cumplen definición operacional. Entonces, mucho ojo, para todo caso probable con síntomas neurológicos compatibles con rabia, se debe llevar a cabo la toma de muestra ante mortem. Recuerden, la toma de muestra es al día 8 posterior a la fecha de inicio de signos y síntomas. Y si nuestro paciente llegase a fallecer previo a este octavo día, tenemos 24 horas para llevar a cabo la toma de muestra post-mortem. En el recuadro de abajo, muy importante, en todos los casos se elaborará el estudio epidemiológico EPI-RAB. En todos los casos se hará la notificación al SUIBE 1 y en dado caso que nosotros identifiquemos un brote, es decir, relación de dos o más casos en tiempo, lugar y persona, vamos a hacer el llenado del formato SUIBE 3, que es nuestro estudio epidemiológico de brote. Ahora vamos a pasar al módulo de indicadores de evaluación. Nosotros para rabia contamos con dos indicadores de evaluación. Uno de ellos es el de notificación oportuna y el siguiente es el de casos probables con sintomatología con toma de muestra. Básicamente nuestros indicadores se están enfocando en que nosotros llevemos a cabo la notificación de todo caso sospechoso y probable en las primeras 24 horas y que para todo caso probable que tiene sintomatología, nosotros llevemos a cabo la adecuada toma de las muestras. Entonces, un poco vamos a ver qué evalúa el indicador de notificación oportuna. El indicador de notificación oportuna evalúa el cumplimiento oportuno de la notificación de todo caso sospechoso, probable o confirmado de rabia humana. Recuerden, si nosotros tenemos un caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado, nosotros tenemos 24 horas para llevar a cabo la notificación del mismo. Ahora, casos con muestra.
Este indicador únicamente va a aplicar a todos estos casos probables que cuentan con signos y síntomas compatibles con rabia, ¿sí? Entonces, si yo tengo casos probables con sintomatología, a ellos yo les tengo que tomar una muestra. Entonces, este indicador me va a medir o me va a evaluar la cobertura de la toma de muestra de los casos probables de rabia humana que presentan sintomatología. Esto es muy importante. Ya mencionábamos antes que si el caso no tiene signos y síntomas, si no tiene sintomatología, si la sintomatología no es compatible con rabia, no se llevará a cabo la toma de muestras. Por eso es muy importante que ustedes tengan muy bien identificados cuáles son estos signos y síntomas compatibles con rabia. Y finalmente quiero presentarles el estudio epidemiológico de caso, el tan mencionado EpiRab. Nosotros tenemos un estudio epidemiológico que es de aplicación nacional, es decir, todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, públicas y privadas de todas las instituciones. Vean ustedes este membrete que podemos ver en la parte superior. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Pemex, obviamente los servicios de DIF, SEDENA, SEMAR e incluso todas las instituciones de nuestros pueblos indígenas que brindan atención médica están sujetos al llenado de este estudio epidemiológico conocido como EpiRab. A través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, nosotros tenemos el respaldo de nuestro CONAVE, que es el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, que nos evalúa nuestros formatos, que nuestros formatos sean homólogos y que cuenten con la información mínima básica indispensable para un adecuado estudio de cada uno de los casos. Entonces, esto es para que ustedes puedan identificar nuestro estudio epidemiológico. Tiene un primer apartado que lo vemos en color verde claro, que es el apartado de identificación. Muy importante, nuestro apartado de identificación. Nombre completo del paciente, por favor, letra legible, hacerlo con calma, llenar cada uno de los rubros, colocar la fecha de llenado del formato, el sexo de la persona, la edad cumplida en años y meses y, por favor, el domicilio. Recuerden que nosotros, este sistema especial, está, digamos, sopesado, soportado ante la vulnerabilidad y la trascendencia, la magnitud, la letalidad de la enfermedad. Son sistemas que requieren información puntual de las personas para poder brindarles una atención, para poder llevar a cabo un seguimiento del caso y en muchas ocasiones, pues obviamente brindar el tratamiento. Entonces es importantísimo que ustedes llenen la fecha de identificación correctamente, el nombre completo, el sexo, la edad, el domicilio, pero que también nos den una clasificación, si es un caso sospechoso, si es un probable, si es un confirmado o incluso si el caso ya se descartó. Recuerden también que dentro de la unidad médica, el estudio epidemiológico es un documento vivo que puede ser actualizado en ciertos rubros o cambiar de acuerdo a la clasificación o reclasificación del caso a través del tiempo. También en el recuadro azul nosotros podemos ver otra información que también es muy importante, ¿verdad? Con respecto a nuestra localidad o al lugar en el que vive la persona, el municipio, la jurisdicción, la entidad, identificar si es una persona migrante o no, el país de nacionalidad, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a ir armando esta información, analizando esta información y pues obviamente tomar decisiones de manera adecuada. También tenemos un apartado de notificación en el cual, vean, nos dice cuál es la fecha de primer contacto con los servicios de salud, la fecha de notificación a la jurisdicción sanitaria, la fecha de notificación al nivel estatal y obviamente nosotros acá pues colocamos la fecha de notificación a la Dirección General de Epidemiología. Este es el resto del estudio epidemiológico EpiRab. Tenemos diferentes componentes o diferentes apartados. Tenemos desde los datos de exposición, un apartado de tratamiento, un apartado acerca de si se aplicó la vacuna antirrábica,
los datos de la enfermedad, ¿no? Tenemos también, vean ustedes si es una defunción, la parte de laboratorio, la parte de contactos y los datos del informante. Aquí yo quiero hacer especial mención antes de terminar, estamos casi por terminar, la importancia de identificar la temporalidad. Para nosotros es muy importante que las fechas que ustedes están colocando aquí pues tengan concordancia y tengan claridad. Muchas veces se nos da, por ejemplo, la información acerca de que se aplica vacuna antirrábica, más no nos dicen si es antes o después, por ejemplo, de la toma de las muestras. Es decir, no se coloca la fecha. Cuando nosotros colocamos la parte de la toma de las muestras, no colocamos la fecha de la toma de las muestras. O nosotros colocamos quizá la fecha de la aplicación de la vacuna, pero no colocamos la fecha de inicio de signos y síntomas. Es decir, dentro de las situaciones que más identificamos al momento de recibir las notificaciones por parte de los estados es que no hay concordancia en las fechas. A veces nos mandan un estudio epidemiológico que dice que la agresión fue, voy a poner un ejemplo, el 10 de enero y después nos llega un resumen clínico del médico que dice que la agresión fue el 5 de enero y después nos llega un segundo resumen o un seguimiento de la evolución del caso en donde nos dice que la agresión fue el 11 de enero. Entonces tenemos tres fechas en las cuales pues nosotros no podemos llevar a cabo con certeza el conteo para la toma de muestras. Y después nos dicen, las muestras se tomaron y se enviaron, pero no viene la fecha. Entonces, recuerden que para nosotros eso es muy importante. Un resultado de laboratorio que no es concordante o coincidente con las fechas que estamos enviando, pues obviamente no nos van a dar una certeza o una seguridad. Y también la vigilancia por laboratorio pues requiere que todo este llenado de documentos, así como la toma y el embalaje y el envío de las muestras, pues se hagan con el máximo cuidado y pues con el máximo compromiso en apego a la verdad. Y pues bueno, básicamente me gustaría agradecerles por la atención brindada a esta sesión en nombre de mis autoridades, en nombre de mi director general, en nombre de nuestro señor subsecretario. Muchísimas gracias por haber tomado el módulo de este curso que seguramente será de mucha utilidad para todos ustedes. Soy la doctora Santa Ceballos y me despido y les agradezco. Tengan un buen día.